Un saludo a todos, es una bendición estar juntos hoy una vez más a través de este medio de comunicación que es la Internet. Llegamos hasta sus hogares. El deseo y el anhelo nuestro es que estemos alimentados con la palabra de Dios y que podamos caminar en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo es un Dios maravilloso, fiel, verdadero. Cuando obedecemos su palabra, entonces las bendiciones se derraman sobre aquellos que obedecen. Es la obediencia lo que marca realmente si creemos o no creemos. Así es que gracias por estar aquí. Estamos caminando a través de este tema que es conociendo la fe. Y vamos a hablar hoy de un personaje muy especial, ¿verdad? A través del cual aprendemos realmente los beneficios de creer, los beneficios de obedecer a Dios. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entrar al tema de hoy. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, eres bueno y fiel. Queremos honrarte. El honor y la gloria son para ti, Rey. Te amamos, Padre. Queremos declarar, anunciar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Hemos creído en ti, Rey, y hemos caminado en pos de ti. Así que tenemos el testimonio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Hemos visto, Señor, la respuesta que has dado de formas maravillosas a las demandas o a la petición, a la necesidad que nosotros tenemos, Señor. Demandando, Padre, las promesas tuyas, pidiendo que se cumplan las promesas tuyas. Y hemos visto la manifestación de tu poder a nuestro favor. Muchas gracias por tu amor y tu bondad. Así que, Señor, el honor y la gloria son para ti. Y en esta noche nos disponemos a caminar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, bienvenidos todos. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias por estar aquí. Vamos a entrar al tema de hoy, vamos a caminar a través de la Escritura. Comenzamos hablando de la fe de Noé, ¿verdad? Que está en el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo número 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nos dice la Escritura, con temor preparó el arca. Cuando hablamos de temor, hablamos de reverencia, de obediencia, estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Aunque hay cosas que no comprendemos. Construir un arca en estas dimensiones, en el lugar donde se encontraba Noé, realmente era algo extremo, ¿verdad? Extremo en el aspecto que no había un mar cerca, no había una playa, una cercanía al mar. Pero en ese momento, ¿verdad? Él se dispone a obedecer y con temor comienza, ¿verdad? Preparó el arca en que su casa se salvase. Así que comenzó él a construir el arca en un lugar que no era apropiado para un arca así, ¿verdad? Del tamaño de un transatlántico. Alrededor de 135 metros de largo, 75 de ancho y 25 de alto. Con tres niveles dentro, ¿verdad? Para recibir a los animales también. Así que Noé se dispone y tarda alrededor de 120 años para construir aquella arca. De esa manera, entonces, comienza aquellos 500 años y termina los 600 y tantos años de construirla. Cuando está ya construyendo esa arca, entonces ya sube al arca y entonces, ¿verdad? Viene esa manifestación del diluvio sobre el lugar y el arca empieza a subir. Ahora, no era un barco con motor o algo, era solamente una caja de madera, un arca, ¿verdad? Pero sin motor, o sea, solamente flotaba sobre el agua. Pero eso los libraba de la inundación en la cual se encontraban y daba cierta estabilidad por el tamaño en medio del mar embravecido o del agua, las corrientes de agua llegando, ¿verdad? En el lugar donde estaba, pues definitivamente por la longitud que había era un movimiento lento, vaya, no tan drástico, tan fuerte, ¿verdad? Como hubiera sido un barco más pequeño. Pero esa arca pues flotó y eso lo salvó. Y él había creído a Dios, él le creyó a Dios. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿verdad? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, ¿verdad? Era el hombre, ¿verdad? Que se encontraba en la tierra, que ya se había contaminado tanto. Y Dios determina algo. Desaparecer todo ello. La fe de Noé, una fe que obedeció rápidamente con temor, dice la Escritura que provocó. ¿Qué es lo que provocó? Bueno, pues
condenó al mundo por la fe que él tenía. Los otros hombres no creían, de tal forma que vivían una vida de pasiones y de la propia naturaleza humana, pero se había corrompido tanto que ya no había retroceso, ¿verdad? Comienza el hombre, aún conociendo a Dios, apartándose de los principios que Dios ha establecido. Se va alejando y su corazón se va endureciendo, se va volviendo una piedra insensible, una roca insensible. De esa manera entonces el corazón se aparta de Dios y el hombre practicando el pecado, ¿verdad? Dice que el hombre que practica el pecado, pues no está vivo, está muerto en sus delitos y pecados. Y de esa manera entonces, ¿verdad? Dice que el hombre que practica el pecado es del diablo. Entonces el hombre, ¿verdad? En esa dureza de corazón va actuando o viviendo una vida en desorden y eso va provocando que se haga insensible a la voz de Dios. Y llega el momento donde ya no hay regreso. Significa se ha contaminado. Desde la mente, voluntad, corazón, todo se va contaminando y entra en una dureza donde es entregado a la vanidad de la mente para hacer cosas que no son convenientes. Y de esa manera, estando atestados, ¿verdad?, de toda esta maldad, actúan y se gozan con aquellos que practican esas cosas. Así que Dios nos da consejos y podemos ver la fe de Noé como una fe que obedece de forma rápida, con temor hacia Dios. Hubo un momento en la historia realmente del mundo, ¿verdad?, en el que la tierra se había vuelto tan perversa que estaba llena de corrupción y también de violencia. Estaba tan corrupta que todo deseo del corazón del hombre era corrupto y malvado. El hombre había pasado el punto de no retorno. Nunca se arrepentiría, nunca regresaría a Dios. A Dios no le quedaba otra opción. La tierra tenía que ser destruida. Pero había un hombre en la tierra que era piadoso y este era Noé. De todo el mundo, de toda la tierra, solamente un hombre y su familia tenían un corazón sensible a Dios. Noé adoró y honró a Dios en su vida. Por tanto, Dios advierte a Noé. No quiere perderlo, ¿verdad? El mundo está lleno y podría contaminarse Noé de tanta presión, ¿verdad? Pero en ese momento, bueno, Dios determina salvarlo, ¿verdad? Y le advierte sobre el juicio venidero. Y Noé se mantiene firme en su fe. A pesar de la burla del mundo, Noé vivía muy, muy lejos del océano. No se encontraba realmente cerca del mar ni de los astilleros del mundo. Aún así, ahí estaba construyendo un barco del tamaño de un transatlántico. Imaginemos la gente, las personas, pues llegaban a la ribera de aquel lugar, ¿verdad?, a los lados de aquel lugar y veían a un hombre que parecía que había perdido la mente, el dominio de su mente, construyendo un barco que pues no tenía ni razón de ser, cortando árboles, ¿verdad? Sacando los troncos, amarrando quizás, llenando de brea y pegándolos, ¿verdad? De esa forma, ahí estaba Noé, ¿verdad? Y su familia, sus hijos, su esposa, todos estaban trabajando en ello. Así que la gente empezó a burlarse quizás, a manifestar desprecio hacia ellos. Pero algo que Noé no dejó de hacer, él era un pregonero de justicia. Significa, arrepiéntanse. Viene un juicio, el juicio de Dios. Será derramado sobre la tierra. Vuélvanse a Él. Y a los ojos del mundo no era más que un predicador sin sentido, un hombre que emitía palabras que no tenían razón de ser. Y ellos se burlaban quizás, ¿verdad? Y el abuso que externaban diciéndole de cosas, ¿verdad?, no lo disuadieron. No lo llevaron a cambiar de idea. Él siguió siendo fiel y continuó proclamando la verdad y advirtiendo al pueblo todo como Dios le había dicho. Él estaba ahí como un pregonero de justicia. Así que Noé también continuó construyendo el arca, continuó trabajando en función de salvarse y de salvar su casa y de salvar tantas vidas como fuera posible en la tierra. Noé continuó andando con temor piadoso, creyendo en la palabra de Dios sobre el juicio venidero. Esto es como lo vemos hoy también.
Salimos, predicamos, hablamos, ¿verdad? Compartimos de la palabra de Dios y realmente, ¿verdad? Hay un razonamiento, ¿verdad? Hay un razonamiento. El hombre quiere entender para creer. Y la realidad es que es por fe, es creer para luego entender. Así que necesitamos, ¿verdad? Ponernos en la brecha y determinar, creer para decir, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es real. Yo creo que Dios de alguna forma, ¿verdad?, se ha manifestado a mi vida, proveyendo, supliendo, respondiéndome en momentos determinados, ¿verdad?, de necesidad, donde Él me ha provisto cuando yo estaba en angustia. Él me ha animado, me ha alentado, me ha levantado, me ha impulsado para que yo alcance mis metas. He visto su mano. He clamado a Él de una forma rápida quizás, pero Él me ha respondido. He visto su mano, ¿verdad? Un mundo que vive según la ciencia y la tecnología se siente tentado a no confiar más que en él mismo. La ciencia y la tecnología tienden a atraer y a concentrar la atención en el mundo de los sentidos, ¿verdad? A concentrar, ¿verdad?, la atención en los sentimientos, en la comodidad, a concentrarnos en el placer de las posesiones de sí mismos. Ahí empezamos a concentrarnos. Por esto se ignora, ¿verdad? En momentos determinados pasamos por alto la idea de Dios y del juicio venidero. Y si alguien lo predica, se ridiculiza, es objeto de burla y con frecuencia se abusa de él y se desprecia. Debemos ser fieles a Dios porque Dios es, Dios sí existe y Dios va a juzgar al mundo. Este es el anuncio. Señores, Dios va a juzgar al mundo. Vienen los juicios de Dios. No podemos decir, ¿verdad?, que no hemos visto estas cosas. Estamos en medio de una pandemia, es algo mundial, donde un organismo microscópico, que no alcanzamos a verlo, detuvo las economías mundiales, ¿verdad? Ha provocado la muerte de mucha gente. Familias completas ya no se encuentran aquí. Realmente le volteamos hacia lo alto y le decimos a Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos encontramos realmente en un grande problema a nivel mundial, la salud, ¿verdad? Las plagas y todo ello. Y se habla, ¿verdad?, que esta plaga que ha caído sobre el mundo es de un microorganismo hecho en laboratorio. Significa que hay una mano humana que intervino y alteró, ¿verdad?, el equilibrio y provocó lo que hoy hemos visto como esta pandemia, a lo cual podríamos, si es así, ¿verdad?, en algún momento determinado decir, esto es terrible. Porque entonces no hay temor de Dios en el corazón humano para que alguien haga algo semejante como esto, si es que fuese una mano humana realmente la que provocó toda esta alteración, liberando un organismo como ese, ¿verdad? Debemos realmente hoy más que nunca ser fieles a Dios. Debemos de ser fieles a Dios. Porque Dios es real, porque Dios sí existe, porque Dios va a juzgar al mundo. Y esto es a lo que nosotros debemos de enfocarnos, prepararnos para ese juicio, donde estaremos sentados frente al trono de la gloria, ¿verdad? Y Él conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, y seremos apartados, separados de las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y dirá, tú hacia acá, tú para acá, vamos, tú acá, tú a la derecha, tú a la izquierda, y vamos. Y habrá una gran separación. Mateo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Judas, versículo 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Juan capítulo 5, el versículo número 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Jesús es soberano, mi amado hermano. No lo podemos engañar. Él se despojó de su gloria con una finalidad: darnos salvación y vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Creerle, obedecerle, caminar como un rebaño que va siendo guiado por el pastor. De esa manera vamos a transitar el resto de nuestras vidas, entendiendo que el fundamento no puede alterarse, que no se trata de encontrar propósitos personales, porque al final podría triunfar usted en la economía mundial, podría ser un grande hombre con grandes recursos, pero su vida son 70, 80 años. Podría alargarla quizás. Se encuentra usted ya anciano y quizás su corazón empiece a fallar y diga: bueno, pónganme en la lista de donadores, de personas que vamos a recibir un corazón, ¿verdad? Y le consiguen uno y se lo ponen y sale del hospital y alargó sus días quizás 5 años más. Tiene 85, 90 y se puso un corazón nuevo y puede levantarse y puede caminar. Pero al tiempo, ¿verdad?, el cuerpo se va deteriorando. Se presentan los rechazos, toma una pastilla. Y ese rechazo del órgano al cuerpo ya se pierde. Y usted puede seguir viviendo y pensando, ¿verdad?, que está usted tratando de vivir lo más que se pueda. Al final, es una carrera bastante angustiosa, cansada, tratar de vivir en nuestras fuerzas. Tecnológicamente, científicamente, en atención médica, en estudios. Y le quiero decir que quizás alargue sus días, pero al final dará cuentas, pasará al juicio, se sentará y Él va a juzgar sus acciones. ¿Obedeció a Dios? ¿Puso en práctica el mandamiento y la ordenanza? ¿Hizo buenas obras? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo estará ahí, Él es el juez. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto está escrito. Nos vamos acercando hacia el día del juicio. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó con poder y con grande gloria. ¿Y qué dice Él? Amados de mi Padre, mis siervos, mis servidores, ámense unos a otros. Dios nos está hablando. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay condenación para los que están en Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, las cosas más profundas que están grabadas ahí, Él las conoce.
Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 96, versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Aleluya. La recompensa de Noé tenía 3 aspectos. Se salvó la casa de Noé. Noé creyó en Dios, creyó en la advertencia de Dios sobre el juicio venidero. Es por esto que Dios lo salvó. Todos alrededor de Noé, todos los que se encontraban fuera de su familia, murieron para separarse de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque no creyeron en la advertencia de Dios sobre el juicio venidero. El pregonero de justicia estaba anunciando lo que Dios le había dicho. Notemos que toda la casa de Noé fue salva, ¿verdad? La esposa e hijos de Noé fueron bendecidos al tener un padre piadoso, un padre que pudiera enseñarles y guiarlos, ¿verdad? Fueron guiados en la verdad. Recordemos que sus hijos se habían casado. Las jóvenes que se habían casado con ellos lo habían hecho a pesar del estigma de la familia, de ser una familia temerosa de Dios. Todos se burlaban de ellos. Pero las mujeres que se casaron con sus hijos, no les importó el estigma que había, el señalamiento y la burla que hacían de ellos. Se podían haber casado con cualquier hombre del mundo, pero decidieron unirse a la familia de Dios. De esta forma, ellas se identificaron con Dios, y es por esto que Dios los salvó, a ellas también, igual que a Noé. El mundo entonces fue condenado, es decir, la fe de Noé fue vindicada, fue confirmada. El mundo había ridiculizado y se había burlado de la fe de Noé y la creencia en la advertencia de Dios del juicio que venía. Pero Dios vindicó la fe de Noé y Dios juzgó al mundo y el mundo vio que Noé siempre tuvo la razón. Maravillosas cosas que Dios nos enseña. Así que vamos caminando en la vida y las personas están escuchando lo que usted está diciendo. Dios existe, Dios es real. Vamos a la iglesia, caminemos, leamos la Escritura, pidámosle a Dios y Él nos responde. Es una realidad. Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura. Si clamamos a Él, veremos su mano poderosa extenderse para suplir nuestras necesidades. Si lo tenemos a Él, ¿qué nos hace falta? Nada, absolutamente. Estaremos declarando, anunciando la verdad de Dios y de esa forma caminaremos confiadamente. La fe de Noé fue un juicio para otros. La fe de Noé fue un juicio para otros, como el padre que le habla la verdad a su hijo y él rebelde hace lo contrario, pero al tiempo se da cuenta de que realmente su padre tenía razón. Es por eso, al menos, que en un sentido resulta peligroso, realmente, hasta cierto punto ser cristiano, podríamos decirlo de esa forma. No es que el cristiano tenga pretensiones de superioridad moral, no es eso. No es que el cristiano sea
censurista o que esté, ¿verdad?, fijándose en la conducta de otros. No, no es que el cristiano se la pase señalando faltas a los demás. Claro que no. No es que el cristiano diga, te lo dije. A menudo sucede que el cristiano, de solo ser él mismo en su conducta que honra y glorifica a Dios, pone juicio sobre otras personas. Es en el trabajo, tu conducta en el trabajo. En ese momento te encuentras tú ahí en el trabajo y estás actuando de la mejor forma. Estás cumpliendo, llegas a tiempo, cumples todo, trabajas, haces lo que te corresponde y te esfuerzas por hacer más. Y los jefes te empiezan a observar y la gente te empieza a criticar. ¡Hey! Tranquilízate. ¿Verdad? Los jefes hacen como que te pagan y tú haces como que trabajas. Hay muchos dichos como ese para hablarle a la gente que se encuentra trabajando y que a través de lo que hacen demuestran que los demás no lo están haciendo. La fe de Noé entonces fue un juicio para los demás. Por la fe condenó al mundo. Noé fue considerado justo, eso dice la Escritura. Noé creyó en Dios y Dios consideró su fe como justicia. Él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tuvo fe en la simiente prometida, el Salvador, a quien Dios algún día enviaría a la tierra. No hay otra cosa en la tierra fuera de la fe que pueda hacer que Dios considere a un hombre como justo. La fe en la simiente prometida, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 15, el versículo número 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es por fe. La salvación es por fe. Se lee rápido. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Dice la Escritura, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Lo difícil, lo inalcanzable, lo imposible, Dios lo hizo muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás la vida eterna. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando venimos a Dios decimos, Señor, creo en ti. Creo que Jesús murió y resucitó con poder y grande gloria, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Su sangre ha sido ofrecida ante el trono de Dios y esa sangre testifica de la redención de mi alma. Creo que Jesús vive hoy. Creo que está sentado ahí e interceda por mí. Creo que mis oraciones Él las responde, las escucha. Creo en el Señor Jesucristo que está vivo hoy. Cuando estoy declarando estas cosas, entonces se pasa de la fe que estoy proclamando, ahora se pasa a una acción. No hay nada que me aparte de Él. El Señor manifiesta su poder a favor de aquellos que han creído. Y dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si estoy muerto, ¿cómo es que vivo? Porque la vida es Él. Lo que conocemos como vida es comer, trabajar, entrar, salir, comprar o vender. Eso le llamamos vivir. Esa no es la vida. La vida es una persona. Se llama Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Por eso es la necesidad de afirmarnos en el Señor. Es que yo creo en Dios a mi manera. Muchos hemos agarrado esa comodidad, pero Dios puso reglas y normas. Caín y Abel tenían la misma oportunidad. Trajeron la ofrenda. ¿Quién había pedido la ofrenda? Dios había pedido y había dicho cómo quería la ofrenda. ¿A quién se lo dijo? A Adán. ¿Y por qué se lo dijo? Porque habiendo pecado, el Señor, ¿verdad? Estando ellos desnudos, los cubrió con pieles. Y para tener una piel de animal significa que el Señor había hecho el primer sacrificio.
derramando sangre, y establecer un mandato, una ordenanza de esa manera para decir, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que la regla estaba establecida, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así es que Adán y Eva presentaban esas ofrendas, pero sus hijos crecieron. Caín y Abel crecieron y en un momento determinado les tocó presentar la ofrenda. Pero Caín quería encontrar una forma diferente de cómo acercarse a Dios. Y él tuvo una idea, pensó que era una buena idea. Aquí no se trata de ideas, se trata de obediencia. Dios dijo que es a través de la sangre y es a través de la sangre. Es a través del Cordero de Dios. Es a través de creer en Jesucristo. Y fuera de Jesús y fuera de su sacrificio no hay salvación. Llámele como usted le llame. Podrían encontrar una serie de requisitos inventados o de reglas inventadas muy humanas y quizás conceptualmente podamos creer, ¿verdad?, que son buenas. No se trata de ser bueno, se trata de ser santo, apartado para Dios, obedeciéndole en todo, porque Él es el todo en nuestras vidas, porque Él es el camino, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera en la cual acercarnos a Dios. Es a través de Jesucristo. No es a través de ninguna institución, tampoco es una declaración, ¿verdad?, individual, independiente de la declaración que debemos de hacer. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz, tomó mi lugar. Murió, fue sepultado, resucitó, se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Y Él viene otra vez y viene por hombres y mujeres que le han creído. ¿En dónde nos extraviamos? No nos extraviamos. Él es el pastor y las ovejas oyen su voz y le siguen. Eso es lo que Él dijo y eso es lo que nosotros hacemos. ¿De dónde entran los demás argumentos y filosofías de decir que Jesús no es el camino, que Jesús es un ángel, que Jesús... ¿De dónde sacaron eso? Es un error. Viene el juicio. ¿Quién es el juez? Jesús es el juez. Los que están en Jesucristo no serán condenados. Quite fuera de usted aquellas cosas que contradicen la voluntad perfecta de aquel que nos llamó. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No dice, y Dios amó al cristiano. Dios no amó al obediente. No, Dios amó al mundo entero. Pero los que alcanzan la salvación son aquellos que obedecen. Aquellos que entran por la puerta angosta, aquellos que van por el camino angosto. Y el camino y la puerta son Jesucristo. Él es la vida. La vida es una persona. Se llama Jesús. Y el que tiene a Jesús tiene la vida. Y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Necesitamos entender eso. No hay otra llave, no hay otro camino. No podemos hacer lo que Caín y traer una ofrenda diferente de la que Dios pidió. No es a través de verduras, de frutas, de cosas de la naturaleza, porque he sembrado y tengo árboles y puedo cortar lo mejor. Puedo traer la mejor sandía, el mejor melón, el mejor mango, el mejor aguacate. Puedo traer muchas cosas que yo considero que son buenas. Pero no se trata de ser bueno. Se trata de ser santo, apartado para Dios, a través de la obediencia. Por el sacrificio, por lo que Él hizo, derramó su sangre por nosotros. Y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Hay un juicio que viene. Viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué haremos? Creerle. Tenemos que creer.
Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados por su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Por Jesucristo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay otro nombre. Es el nombre de Jesucristo el que nos libra, el que nos salva, el que alumbra nuestro entendimiento, el que nos guía, el que nos apacienta, el que nos alimenta, el que nos impulsa, el que nos anima. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede cumplir la ley. Cumpliendo todos los mandamientos alcanza salvación. Nadie puede cumplir la ley. Pero quieren marcar los mandamientos, quieren marcar la vida religiosa. Dice que somos judíos, aunque somos gentiles. Porque Él nos hizo su pueblo. Y es importante que tú y yo podamos caminar, no porque vamos a ser judíos, somos cristianos. Somos cristianos, hemos creído en Jesús. Y el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuál hombre? El que ha creído en Jesucristo no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la fe de Cristo, declarando sus promesas, para que tengan un cumplimiento. Gálatas capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le crees a Dios? ¿Crees que Dios es vasto y suficiente para darnos salvación y vida eterna? Si crees que Él murió y resucitó y que está sentado a la diestra de la potencia del Padre y que Él vive hoy, eres salvo. El que invoque su nombre. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos guía a Cristo. ¿Por qué? No puedo cumplirla, pero por gracia eres salvo. La gracia de Dios viene sobre ti y te da el poder para creer y para vivir para Él. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Por qué es justicia propia? Yo no soy como este publicano. Yo sí diezmo, yo hago esto, presento ofrendas. Yo sí no soy como él. Esa es la justicia propia. Obedeciendo la ley, pienso que soy mayor que los demás. No es por la justicia propia. Es porque hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Él es el Dios verdadero. Creámosle a Dios, obedezcamos a Dios, permanezcamos en Él, porque Él viene pronto y Él va a hacer juicio llegando.
Él ya hay un juicio. El que crea en Él tiene vida eterna. Mas el que no ha creído no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amado hermano, dejamos aquí el estudio. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y gracias por estar aquí. Amén.